La bruja de la carretera. Nunca he sido de esos taxistas que disfrutan los viajes largos. Prefiero los trayectos cortos dentro de la ciudad. Pero esa noche fue diferente. Una joven pareja, con lágrimas en los ojos, me suplicó que los llevara a Tlaxcala. Aunque normalmente rechazaría un viaje así, accedí por su desesperación. El viaje de ida fue tranquilo, pero el regreso fue otro asunto. Ya entrada la noche, la carretera estaba desierta y apenas iluminada por las luces de mi coche. De repente, sentí que el coche se inclinaba y comenzó a vibrar. Me orillé y confirmé mis sospechas. Una llanta estaba ponchada. Saqué las herramientas y la llanta de repuesto y comencé a cambiarla. Mientras trabajaba, vi algo moverse a lo lejos. Pensé que era un animal herido, pero al enfocar mejor, me di cuenta de que era una mujer arrastrándose rápidamente. Parpadeé dudando de mis propios ojos, pero ella seguía ahí, acercándose cada vez más. Mi corazón latía con fuerza. La mujer estaba ahora lo suficientemente cerca para que pudiera ver su rostro pálido y sus ojos totalmente vacíos. Entonces, algo aún más aterrador ocurrió. La mujer comenzó a elevarse del suelo, flotando hacia mí con movimientos lentos y antinaturales. Era extremadamente delgada, con piernas anormalmente largas y delgadas, y sus ojos eran dos huecos negros y alargados. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí, mirándome fijamente con esos ojos oscuros y vacíos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y no pude moverme. Paralizado por el miedo, me quedé simplemente observando. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, la figura se desvaneció en la oscuridad. Finalmente, con el corazón aún latiendo descontroladamente, regresé al coche y terminé de cambiar la llanta. Arranqué el carro y no perdí el tiempo en volver a la carretera. Conduje de vuelta a casa sin mirar atrás y decidí que nunca más haría un viaje largo a otra ciudad. La pasajera y la muñeca. Ser taxista en la Ciudad de México es como tener un asiento en primera fila para las historias más extrañas y sorprendentes. He llevado todo tipo de pasajeros, desde celebridades hasta borrachos sin rumbo. Pero nada me había preparado para la noche en que recogí a una anciana que cambió mi perspectiva de lo que es posible. Durante el trayecto noté que la mujer parecía nerviosa, mirando por la ventana como si esperara ver a algo o a alguien. Intenté romper el hielo, pero la mujer parecía tener algo en mente. Después de un rato de silencio, comenzó a hablar, casi como si no pudiera contener la historia que llevaba dentro. Hace unos años, encontré una muñeca en la calle. Estaba sucia y abandonada, así que la llevó a su casa. La limpió y la puso en su sala. Al principio, era solo una muñeca vieja, pero con el tiempo, comenzó a notar cosas extrañas. La mujer relató cómo al principio pensó que estaba imaginando cosas. La muñeca parecía moverse del lugar cuando ella no la estaba mirando. Un día estaba en la mesa, al día siguiente en el sofá.
Pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero entonces la vio caminar. Caminaba por la casa, como si tuviera vida propia. Me comentó que intentó deshacerse de ella, pero siempre volvía a su casa. Con el tiempo se fue acostumbrando y ahora simplemente vive con ella. La idea de una muñeca caminando por la casa era perturbadora. Imaginé la escena y sentí un nudo en el estómago. Ella comentó que había pensado en llamar a alguien para que la revisara, pero ¿quién le creería? Al final se resignó y ahora es su compañía. A veces piensa que tiene su propia voluntad, que quiere quedarse con ella. Llegamos a la dirección que me había dado, una casa vieja y oscura en la calle. La mujer me miró con una expresión que no podía descifrar. Antes de salir del taxi, me invitó a entrar y ver la muñeca. Me aseguró que no lo olvidaría. La idea de ver una muñeca en movimiento me daba un miedo irracional. Así que decliné la oferta, agradecido por la oportunidad de escuchar su historia, pero sintiendo que era mejor seguir mi camino. La mujer asintió, como si esperara esa respuesta. Pagó la tarifa y salió del taxi, desapareciendo en la oscuridad de la casa. Me quedé ahí un momento, mirando la puerta cerrada, antes de arrancar y dirigirme a mi propia casa. Esa noche no pude dormir. La historia de la anciana se quedó conmigo, y cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa muñeca caminando por su casa. Nunca volví a ver a esa mujer, pero desde entonces, cada vez que paso por esa calle, siento un escalofrío y acelero el paso. No sé si la historia era real o solo una broma macabra, pero desde aquella noche siempre miro 2 veces cuando veo una muñeca. No vaya a ser que en una de esas decida moverse. La pulsera maldita. Esa noche todo cambió. Conducía por las calles de la ciudad e inexplicablemente no había mucha gente, cuando de repente una figura espectral apareció en medio de la calle. Frené bruscamente, pero al parpadear, la figura había desaparecido. Aterrado, miré alrededor sin entender qué estaba pasando. Más tarde, recogí a un hombre mayor que parecía nervioso. No dijo mucho durante el viaje, y al llegar a su destino, pagó rápidamente y desapareció en la noche. Todo ese día había sido algo raro. Decidí que era mejor regresar a casa ya que no me sentía cómodo. Al llegar a casa, noté algo en el asiento trasero. Una pulsera de tela con extrañas inscripciones. Sin pensarlo mucho, me la puse en la muñeca, creyendo que no era más que una joya olvidada. Desde ese momento, sin saberlo, todo se volvió una pesadilla. Al día siguiente, comencé a ver figuras espectrales en las calles. Primero fue una mujer parada en medio de la calle que desapareció al parpadear. Luego, un joven pasajero que se desvaneció sin dejar rastro. Cada esquina, cada cruce, todo estaba lleno de miradas vacías y rostros pálidos. Veía lo que parecía gente muerta, como si fueran sombras por todas las calles. Incluso dentro de mi carro logré ver a alguien. El miedo me invadió y no entendía qué estaba pasando. Las visiones eran cada vez más intensas y aterradoras. Entonces, recordé la pulsera y cómo todo había comenzado después de ponérmela. Decidí llevarla a una iglesia y dejarla ahí, con la esperanza de que todo volvería a la normalidad. Después de deshacerme de la pulsera, las visiones cesaron. Ya no vi más gente muerta en las calles ni en mi taxi. Desde ese momento, cada vez que alguien deja algo en mi coche,
Me aseguro de devolverlo inmediatamente. No quiero correr el riesgo de traer a almas perdidas. Las noches ya no son las mismas, pero al menos puedo conducir sin la sensación de estar vigilado por los muertos.